Bueno, espero que estén bien. Hace mucho rato que no nos veíamos. Espero que hayan tenido una buena semana de vacaciones. Cuéntenme qué estábamos haciendo porque ya no me acuerdo. ¿Qué fue lo último que vimos? A ver, ¿quién me puede recordar? ¿Hasta qué parte hemos llegado? A ver. De transformaciones lineales, profe, creo que la última clase de eso hizo la demostración del teorema de existencia, pero demostró la parte de la existencia y Ah, para nosotros quedó lo de la unicidad. No sé si ya, vemos algo ya. de transformaciones después. Ah, cierto, el teorema fundamental del álgebra lineal. Ya, perfecto. Muchas gracias. Claro, bueno, estábamos viendo transformaciones lineales, ¿se acuerda? Ya, vamos a retomar todo eso y vamos a seguir entonces con lo que estábamos haciendo. Em, ya. O sea, lo que tiene que saber usted ahora es que las transformaciones lineales también forman un espacio. Ya, y eso no creo que se lo haya comentado yo antes, así que vamos a mencionar eso. Sean B y W 2K espacios vectoriales, ambos sobre el mismo cuerpo. Entonces, si tú consideras el conjunto de todas las transformaciones lineales que van de B en W, ese conjuntito de ahí es, a su vez, también es un espacio vectorial. Eso es lo que quiero comentarle. Entonces, este conjuntito de aquí también es un K espacio vectorial. Ya, eso creo que no lo habíamos visto. Entonces, claro, dados dos espacios cualquiera y tú miras las transformaciones entre ellos, ese conjunto también es un espacio vectorial. Y lo que significa eso es que básicamente las transformaciones se pueden sumar y las transformaciones se pueden multiplicar por escalar. ¿Sí? Entonces, a ver, no lo voy a borrar. Lo voy a poner más chiquitito. Esto es lo que dice en esencia, en simples palabras, lo que dice es básicamente que si tú tienes dos transformaciones T1 y T2, son dos transformaciones lineales, entonces la suma de ellas también es una transformación lineal. Y lo mismo pasa con la multiplicación escalar. Tiene alfa un escalar en el cuerpo, T una transformación lineal. Entonces, alfa veces T también es una transformación lineal. Básicamente es como eso así. ¿Estas dos afirmaciones son claras o no son claras? La suma de dos transformaciones lineales también es una transformación lineal. ¿Eso es evidente o no es evidente? Lo mismo con la multiplicación escalar. ¿Eso es obvio o no es obvio? Sí, claro. ¿Es claro para todo el mundo? ¿Cómo sumo dos funciones en general? Ya T1 y T2 son dos funciones. ¿Cómo se suman dos funciones? ¿Se acuerda cómo se suman dos funciones en general? Se suman imagen por imagen, ¿cierto? Entonces T1 más T2 es una función nueva, una transformación lineal. O sea, no tienes que demostrar tú que es transformación lineal. Es una función nueva, ¿cierto? Que se construye sumando imagen con imagen, ¿no? Imagen del T1 más la imagen del T2, etcétera. Lo mismo con el alfa veces T. Ya, esto se lo voy a dejar de ejercicio por si quiere revisarlo. No lo voy a hacer yo. Eso no es difícil.
Entonces, esto es lo que significa, estas dos premisas que están ahí en rosado es como lo que, en resumen, lo que dice lo que está ahí arriba. ¿Sí? Básicamente es eso. ¿Por qué es básicamente eso? Porque esta cuestión de acá, este conjunto, uno lo puede mirar como un subespacio de todas las funciones que van de B en W. Que nosotros ya sabemos que es un espacio vectorial, yo se lo había mostrado en algún momento. El espacio de todas las funciones es un espacio también. Entonces, en particular, cuando las funciones en particular son transformaciones lineales, tengo un subespacio. Entonces, si tú quieres demostrar que es subespacio, tendrías que probar con el criterio de subespacio, ¿cierto? Viendo que el conjunto es no vacío, viendo que es cerrado para la suma y para la multiplicación escalar. Entonces, ahí está dicho en rosado lo de que es cerrado para las combinaciones lineales, ¿cierto? Lo último que falta para demostrar este teorema que está acá es ver que el conjunto es no vacío. Y para eso existe la transformación nula, ¿no es verdad? Eso hace que el conjunto sea no vacío. Este conjunto de acá, lo voy a borrar esta parte de aquí. No, eso lo voy a dejar escrito con rojo. Este es como un paréntesis en todo caso. Este es un subespacio de las funciones en general que van de B en W. Este conjuntito de acá tiene una notación que usted tal vez la conoce. Notación. Se anota así, como L, con una L así como bien elegante, de B en W. O algunos autores simplemente colocan una L así como súper normal, L de B en W. Y ese es el conjunto de todas las transformaciones lineales que van de B en W. ¿Bien? Entonces, ese es un espacio vectorial también. Ya se nota así, L de B en W. ¿Cuál será la dimensión de este espacio? Si tengo un espacio vectorial, ¿cuál será su dimensión? ¿Qué cree usted? No sé si eso lo vieron alguna vez en el curso anterior de álgebra lineal que tuvieron. Si por ejemplo, si el B es de dimensión n, y W es de dimensión m, ¿cuál será la dimensión de este espacio entonces? ¿Saben eso? Sí, así es. Eso lo han visto, lo habían visto. Este espacio, la dimensión de este espacio, ¿les suena haberlo visto antes o es nuevo? Dígame si es algo nuevo. Lo vimos, pero no su dimensión. Ya, perfecto. Lo Ya, habíamos visto también en la mata anterior, pero solamente en la anotación, como dice ya, Benja. perfecto. Súper. Muchas gracias. Bueno, entonces se lo presento. Este es un espacio vectorial nuevo, quizás nuevo para usted. Como es un espacio vectorial, como se lo he dicho, todos los espacios vectoriales tienen una base, siempre, sin excepción. Como siempre tienen una base, tú siempre puedes estudiarle la dimensión. Siempre, ¿no? Entonces la pregunta natural, si tú tienes un espacio vectorial, bueno, naturalmente me voy a preguntar cuál será la dimensión de ese espacio. Es como una pregunta natural. Y en este caso, la dimensión de este espacio, efectivamente, como dicen en el chat, es la multiplicación de las dos dimensiones. La dimensión del B por la dimensión del W.
que en este caso es n por m. Esto es un teorema, lo que se lo estoy mostrando a continuación. Ya, esto que está escrito aquí, esto es un teorema. Anótelo por algún lado. Entonces, esa es la manera de calcular la dimensión del espacio de transformaciones lineales. Ya. ¿Por qué es esa la dimensión? Ahora le devuelvo la pregunta. ¿Cómo sé yo que esa es la dimensión? ¿Por qué es así? ¿Cómo demostraría usted este teorema? A ver, ¿cuál sería el argumento que podría dar? Piénselo. ¿Cómo demostrar este teorema? ¿No tendríamos que encontrar una base? Ya, perfecto. Sí, siempre, ¿no? En general, eso es en general. Cuando tú quieres calcularle la dimensión a algo, hay como dos formas. O calculando, mostrando una base, así, pum, esta es una base. O ocupando algunas fórmulas de algunas otras cosas. Por ejemplo, ya hemos visto algunas fórmulas de dimensiones, como la del kernel con la imagen. eh, por ejemplo, vimos la de la dimensión de la suma con la dimensión de la intersección, ¿se acuerda? Esas son como fórmulas para dimensiones. Entonces, en general están estas dos como dos maneras, ¿no? Entonces, en este caso no hay ninguna fórmula que te ayude de las que hemos visto por lo menos. Entonces, lo que hay que hacer efectivamente es eso, ¿no? Mostrar una base. Así, pum, esta es una base. ¿Cuál base cree usted que sería como ideal para explicitarla y mostrar la dimensión? ¿Qué base se le ocurre a usted? Piénselo. ¿Alguna idea? ¿Cómo construye una base para este espacio? Ya le voy a dar una pista. Lo que tendrías que hacer tú sería primero explicitar dos bases, una para el V y una para el W. Eso es lo primero que vamos a hacer, ¿ya? Entonces voy a borrar el teorema porque necesito hacer espacio. Entonces la pista que usted tiene que saber es... A ver si puedo poner esto más arriba. Ya. Explicitar una base del de partida y explicitar una base del de llegada. Eso es lo primero. Entonces sean... El primer espacio tenía n vectores, así que vamos a hacerlo así. V1 hasta V sub n. Esto es una base de V. Y W1 hasta W sub m. Base de W. Ya. ¿Qué puedo hacer con estas bases ahora? ¿Cómo puedo construir una base para el espacio de transformaciones lineales?
¿Qué podemos hacer con esto? A ver. ¿Alguna idea? Tratar de crear todas las posibles transformaciones lineales de una a otra. Sí, básicamente eso. Y las expresiones más simples y más fáciles que puede ocurrírsela a usted. Porque como queremos construir una base, lo que tiene que hacer usted es como mirar la transformación más simple que se le pueda ocurrir. O sea, una colección en verdad de esas cosas. Entonces, como hemos dicho, las transformaciones lineales es mucho más práctico, y esto es gracias al teorema fundamental del álgebra lineal, es mucho más práctico escribirlos en términos de la base, ¿cierto? Entonces, si yo quiero explicitar, como yo quiero explicitar una base para el espacio de transformaciones lineales, básicamente tengo que escribir una colección de un montón de transformaciones lineales, T1, T2, T3, hasta un millón, no sé, un montón de transformaciones lineales, donde cada una de estas T sub i's es una función entonces que va de B en W. Como es lineal, me sería útil saber cómo se comporta en términos de la base, ¿cierto? Cada una de estas transformaciones lineales que voy a escribir, me sería útil saber cómo se define en cada uno de los elementos de la base de partida. ¿En qué envía el B sub 1? ¿En qué envío el B sub 2? ¿En qué envío el B sub 3? Etcétera. ¿En qué envío cada uno? ¿Se entiende? Así entonces puedo definir y construir una base para el espacio de lineales. Entonces, ¿qué se le ocurre a usted? ¿Cómo podríamos definir una colección de transformaciones lineales? ¿Qué podríamos hacer? Podríamos llamarle la T sub IJ, ¿Ya? tal que tomen un vector y solamente tomen el componente I de ese vector y lo lleven a la componente J de la imagen. Nada más. A ver, me perdí, perdón. Me perdí en eso que dijiste. No caché, dijiste algo del componente I, ahí me perdí. ¿Puedes repetirlo? IJ de B1, B2, hasta Bn. Ya. Puros ceros excepto en el WJ que va WI. A ver, lo que entonces está diciendo esto. T y J en el vector B sub K, por así decirlo. ¿Sería qué cosa? Cero en todas partes excepto en uno. ¿En cuál? En el B sub J. ¿Algo así dijiste? O sea, no es de B sub K porque no tomamos, o sea, tendría que ser todos los B ahí, o sea, simplemente un elemento de la base B corta. Un B. Ya, ok, en B, ok. Entonces Eh, esto... Dime. entonces, que el vector resultante, Ya, todas sus coordenadas sean cero en excepción de la componente J ya, del B sub I. ya. Sí, está bien. Precisamente eso. Por muy enredado que eso sea, eso es. Entonces ya, se lo explico. Tenemos que construir, ¿cierto? N por M transformaciones lineales. ¿Mm? Entonces hay que construir
n por m transformaciones lineales. Es decir, tiene que haber un T11, tiene que haber un T12, tiene que haber un T13, etcétera. Hasta, qué sé yo, T1m. Y así puedo construir básicamente una matriz de transformaciones lineales, pues, ¿no es cierto? Hasta llegar a esto. Básicamente hay que construir una matriz de transformaciones lineales, ¿no? Son n por m transformaciones lineales. Cada una de estas t y j, ¿no? Cada una de estas t sub i j es una transformación que va de b en w, pero ¿cómo la defino? Cada una de estas transformaciones de aquí, ¿cómo lo hago? Insisto, tiene que buscar usted la expresión más simple que se le pueda ocurrir. Y lo más sencillo era eso que acaba de decir el compañero, aunque a priori suena bastante enredado, pero cuando tú lo miras en la práctica es re simple. Si tú quieres entonces calcular el t de b y j, el t de i sub j, tienes que, como te lo he dicho, identificar cuánto vale en los v's de aquí, ¿no? Entonces, tienes que saber en qué envío el b sub 1, en qué lo mando, en qué envío el b sub 2, en qué lo mando, etcétera, hasta el b sub n. En qué envío cada uno de estos elementos de la base, ¿no es cierto? Ya, ¿y cómo defino esta cosa? La mayor parte de estos loquitos van a ser ceros. La mayoría de estos loquitos van a ir a parar al vector nulo del otro lado. Casi todos. Excepto uno. ¿Cuál? Excepto uno. ¿Cuál? Que voy a tomar el v sub i y los voy a mandar en el w sub j. ¿Ok? Todos los demás van a parar al cero, excepto uno de ellos. Justamente ese lo mando como conecto el v sub i con el w sub j. Ya no sé si es muy entendible lo que está escrito aquí. Puede ser un poco enredado. Pero esta colección de estas transformaciones lineales me forman una base. Créalo o no, créalo usted. Lo vamos a estudiar un poquito igual, un poco más adelante. O sea, lo vamos a estudiar un poco más, me refiero. Entonces, a ver, para que le quede claro. ¿Cómo sería, por ejemplo, la primera transformación lineal? Pensemos en la primera. El T11. La primera, de toda la base. ¿Cómo sería esa transformación? Entonces, esta es una transformación que va de B en W, que toma cada uno de los V's de la base. El V sub 1 lo mando en ¿qué? El V sub 1 lo voy a mandar en el W1. Y todos los demás V's los voy a mandar al 0. Entonces, esta transformación, como todas las transformaciones que están escritas acá, solo mandan uno con uno y todos los demás van a parar al 0. Y así, el T sub 1, 2 manda el vector 1 en el W2. El T sub 1, 3 manda el vector 1 en el W3. Y todos los demás son ceros. ¿Se entiende? Entonces, no sé, para que le quede ya, para terminar esta explicación, veamos cómo sería, por ejemplo, el T sub 2, 3. ¿Qué sería el T sub 2, 3? Ya, esta es una transformación que va de B en W. Tomo el B sub 1, lo mando en ¿qué? En el nulo. El B sub 2 lo mando en ¿qué? Lo mando en el W3. El B sub 3 lo mando al 0 y así. Todos los demás van a parar al 0. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Está claro o no está claro? Ya. Bueno, si tiene alguna pregunta me dice. Esta cuestión entonces me da un saco de n por m transformaciones lineales que efectivamente te construyen una base. ¿Ya?
Ejercicio para usted, compruebe que esto es una base. Se lo voy a dejar ahí planteado. Entonces tiene que comprobar que este conjunto que acabo de explicitar es linealmente independiente y genera el espacio. Ya, entonces, ejercicio. Termina usted la demostración. Claro. El conjunto formado por estos T sub I J con el I entre 1 y N y el J entre 1 y M, esto es base del espacio. Ahí se lo dejo. Entonces tiene que comprobar la independencia lineal y que genera el espacio también. Esto, para que le cierre un poco la idea en su cabeza, quizás puede haber sido un poco rara la demostración, pero para que le cierre la idea en la cabeza, quiero hacerle un símil. Ya le voy a mostrar un análogo. Yo sé que usted conoce otro espacio de dimensión n por m. Hay otro espacio característico de dimensión n por m. ¿Cuál es ese? Las matrices de n por m, justamente. Las matrices de n por m forman un espacio de dimensión n por m, justamente, en la misma dimensión que el otro. Entonces, ¿cómo explicitáis tú una base de este espacio de acá? Bueno, la base de este espacio de aquí es así, es 1, 0, 0, 0, 0 y puros ceros. Luego viene 0, 1, 0 y puros ceros. Luego viene así 0, 0, 1 y puros ceros, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Es como que son matrices que tienen una casilla con un puro 1 y todas las demás son puros ceros. Y la única diferencia es que, claro, entre matriz y matriz, como que ese 1 se va corriendo casilla por casilla, ¿no es cierto? Ahí construyo un conjunto de n por m matrices que tiene un puro 1 y puros ceros, esas me forman una base. Esto es muy parecido, de hecho, porque estas transformaciones mandan casi todo al cero, excepto en un puro vector. Es como una idea muy parecida, de hecho. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Hasta el momento, ¿alguna duda? ¿Hay preguntas o no hay preguntas? ¿Todo bien? Ya, perfecto. Súper. Cualquier cosa me dice nomás. Usted sabe, me pregunta nomás. Ya, entonces, tenemos dicho ya, las transformaciones lineales forman un espacio vectorial, que se llama el espacio de transformaciones lineales. Ya. Pero además, las transformaciones lineales, como son funciones, las funciones, como tú sabes, las funciones se pueden sumar, se pueden multiplicar, se pueden dividir, dependiendo de dónde estamos, en qué lugar estamos explicitando las funciones. En particular, las funciones se pueden componer y también existe la compuesta de las transformaciones lineales, naturalmente. Si tú tienes una transformación lineal t y tienes una transformación lineal u, qué sé yo, transformación lineal u, tú puedes mostrar la compuesta, la transformación lineal compuesta. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir para que eso funcione bien? El t tiene que ser una transformación que va de b en w, y el u va a ser una transformación lineal que va de w en otro espacio, en un z, qué sé yo. Entonces, con esto tú puedes plantear la función compuesta. ¿Cómo sería la compuesta en este caso? Es u compuesto con t, ¿no es cierto?
Esta transformación, o sea, esta es una función que ahora va de b en z. Esta cosa, ¿cierto? Lo puedes demostrar tú, también es una transformación lineal. Si estas son TLs, si ambas son transformaciones lineales, se puede demostrar que esto también es transformación lineal. Ya, ese es un ejercicio que no es difícil para nada. Lo voy a anotar de hecho en palabra, entonces lo que dice esto. La compuesta de dos transformaciones lineales es a su vez una transformación lineal. Ahí se lo dijo escrito en palabra. Ejercicio también. Demostración, ejercicio. Siempre y cuando la compuesta esté bien definida, también te define una transformación lineal. ¿Eso es claro o no es claro? ¿Cómo demuestro esto? A ver. Básicamente tiene que hacer lo que hay que hacer. Yo tenía un profe cuando era estudiante, tenía un profe, mi profe de cálculo, no, era profe de análisis. Siempre cuando había que demostrar algo decía, hay que hacer lo que hay que hacer. Y por muy tautológico que eso suene, es muy cierto, o sea, no hay nada más que pensar. Si tú quieres demostrar que la compuesta de dos transformaciones es lineal, también, tienes que hacer lo que hay que hacer nomás, pues. No hay que pensar nada rebuscado, es decir, tomar la compuesta, ver que separa la combinación lineal, ¿cierto? Separa la suma, separa el escalar. No es más que eso. Entonces, con esto que está escrito acá, y con lo anterior, ya le dejo este ejercicio. Le dejo el ejercicio. Las lineales entonces se pueden sumar, se pueden multiplicar por escalar y se pueden componer también. ¿Sí? Entonces, las transformaciones lineales, siempre y cuando la compuesta esté adecuada, tienen tres operaciones: suma, multiplicación escalar y composición. Si usted lo piensa, eso es más que un espacio vectorial, porque un espacio vectorial, como estructura algebraica, tenía dos operaciones: la suma y la multiplicación escalar. Lo que quiero decir es lo siguiente. Si consideramos este espacio de las lineales de B en W, este espacio vectorial en realidad es más que un espacio vectorial porque tiene tres operaciones, que son la suma, la multiplicación escalar y la composición. Esto me genera algo que es una estructura algebraica que es más que un espacio vectorial, pues. No sé si se entiende, porque el espacio vectorial per se tiene dos operaciones, pues no tiene tres. Siempre y cuando la compuesta esté adecuada. Entonces, para explicitar lo que quiero decir, le voy a definir un nuevo objeto, que se llaman los endomorfismos. ¿Qué son los endomorfismos? Definición. Un endomorfismo es una transformación lineal que va de un espacio en sí mismo.
¿Ya? Son las transformaciones lineales que van de B en B. Del mismo espacio en el mismo espacio. Eso se llaman endomorfismos. ¿Cierto? La palabra, de hecho, es como muy desde el latín, endomorfismo, ¿no? Endo, que es como desde adentro, y morfismo, transformación, básicamente, ¿no? Morfismo tiene que ver con la forma. Ya, eso es un endomorfismo, es una transformación lineal que va de un mismo espacio en sí mismo. También, el libro, por ejemplo, el libro que yo ocupo, el Hoffman, en vez de llamarle endomorfismo, y algunos otros autores no le llaman así, le llaman operadores. También. Ya, vamos a ponerlo acá arriba entre paréntesis. También le llaman operadores. Lo que pasa es que yo ocupo la palabra operador para otra cosa, pero igual se entiende, ¿ya? Un operador es esto. Una transformación que va de un espacio en sí mismo. Y algunos autores, algunos matemáticos, también, en vez de escribirlo así, T de B en B, quizá ustedes te lo encuentren en algún lado, también lo anotan así. T, perdón, puse una comita antes, no quiero. T de B y ponen como una flecha así. Eso significa que va de B en B, ¿sí? Como que parte de un lado y termina en el mismo lugar. ¿Mm? Algunos autores ocupan esa notación también. Ya, entonces, ¿por qué le muestro los endomorfismos? Repito, porque estas cosas, los endomorfismos, tienen la particularidad de que como van del mismo espacio en sí mismo, tú puedes componer endomorfismos con ellos, po, y te va a seguir dando un endomorfismo. ¿Se entiende? Entonces aquí, como estoy mirando transformaciones que van de un espacio en sí mismo, la compuesta está súper bien definida, po. En este lugar la composición está muy bien definida. Entonces, para las transformaciones lineales que van de B en B, estas L de B en B, para este espacio vectorial hay tres operaciones: la suma, la multiplicación escalar y la composición. Insisto, y esto que está acá es más que un espacio vectorial, porque tiene más propiedades. Pues este es más rico todavía que un espacio vectorial. Tiene tres operaciones bien definidas. Esto que está acá ya no es, en realidad es más que un espacio vectorial. No sé si usted conoce esto, cuando es una cosa con tres operaciones. ¿Sabe cómo se llaman estas estructuras? ¿Alguien sabe? Quiero ponerle un símil. Ya. Vamos a hablar de estructura algebraica. Cuando usted tiene un grupo, ¿qué es un grupo? En algún momento lo mencionamos en este curso. Un grupo es un conjunto con una operación que respeta propiedades, que es como cerrado para la operación, ¿cierto? Tiene clausura, tiene el elemento neutro, tiene asociatividad, etc. Eso es un grupo. Después, por ejemplo, también le hablé de lo que era un cuerpo. Un cuerpo era un conjunto con dos operaciones, suma y multiplicación. Un espacio vectorial también tiene suma, pero una escalar, una multiplicación escalar que es externa. Y este es otra cosa más rica todavía porque tiene tres operaciones. Efectivamente, como me escribieron en el chat, estas cosas se llaman K-álgebras. Esto se llaman así. Estos se llaman álgebras. Es un tipo de estructura algebraica que tiene más información todavía que un espacio vectorial.
¿Mm? Se lo presento. Las álgebras son estructuras algebraicas justamente que tienen también mucho que decir, po. Existen álgebras conmutativas, álgebras no conmutativas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso significa que este conjunto, en particular este de los endomorfismos, es mucho más rico que uno de transformaciones lineales como común y corriente. ¿Mm? Porque tiene mucho más que decir, simplemente por el hecho de poder dar la composición. Este espacio, de hecho, tiene una notación especial. Se lo voy a mostrar. El espacio de transformaciones lineales que van de B en B, este espacio de acá, no lo vamos a anotar así, L de B en B. Lo vamos a anotar así. El espacio de endomorfismo se nota así, end de V. Ya, esa es la notación. End V. Ese es el espacio de endomorfismos. Esto entonces es una álgebra. No sé si usted conoce otra álgebra de estas estructuras algebraicas. Piense algún otro conjunto que usted conozca que tenga 3 operaciones. De lo que hemos estado estudiando aquí en el álgebra lineal en este curso. Hay uno que es muy parecido y que ya se lo guiñé en un momento hace un ratito, que es el de las matrices. El de las matrices cuadradas. Las matrices cuadradas se pueden sumar, se pueden multiplicar por escalar, pero también se pueden multiplicar entre ellas, porque son matrices cuadradas. Entonces la multiplicación matricial está bien definida. Entonces este espacio es más que un espacio también, pues, es más todavía. Esto también es una álgebra también. Ya, ahí tiene otro ejemplo. Las matrices cuadradas. Ya, ¿hay alguna pregunta con lo que he estado hablando? ¿Dudas? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Sí hay alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Entonces las álgebras tienen 3 operaciones. Sí, tienen 3 operaciones. Sí, tienen 3, exactamente tienen 3. Pero son 3 operaciones que, a ver, como un cuerpo tiene 2 operaciones, pero cada una de estas operaciones cumple un montón de propiedades, pues, ¿no es cierto? Que es cerrada para la suma, que es cerrada con la multiplicación, que cumple distributividad, que cumple conmutatividad, etcétera, ¿cierto? Son como reglas, los axiomas que definen un cuerpo. También tenemos los axiomas que definen un espacio vectorial, que eran como 8, 9, no sé, eran como una lista larga de axiomas que tiene que cumplir para definirse espacio vectorial. ¿Cierto? Eso lo vimos al principio. Y lo mismo pasa con una K-álgebra. Son 3 operaciones que tienen que cumplir un montón de reglas para llamarse una K-álgebra. Que tiene que cumplir que es... Tiene que haber asociatividad con la multiplicación, etcétera, un montón de cosas, ¿no? No le voy a dar el detalle, pero por ahí va la idea. Ya, continuemos entonces. ¿Qué pasa, por ejemplo? Por ejemplo, de estas operaciones, esto también se lo voy a dejar como un ejercicio. Esta clase está llena de ejercicios para usted. Por ejemplo, si tengo
tengo T1, T2, T3, 3 endomorfismos. Entonces, por ejemplo, podría hacer esto. Piensa en esto. Por ejemplo, puedo componer T1 compuesto con la suma. ¿Qué sería eso? ¿Qué crees tú? ¿Qué va a dar eso? O al revés, puedo hacer como la suma, T1 más T2, y esto lo compongo con un T3. No sé, por poner algunas cosas. ¿A qué son iguales estos? Es tal cual como la distributividad. Tal cual. Es T1 compuesto con T2 más T1 compuesto con T3. Es tal cual como si fuese una distributividad de una multiplicación con una suma. Ahí se lo dejo como ejercicio. Entonces, este tipo de cosas, esta es como una de las definiciones que hacen que este espacio sea una K-álgebra. ¿Ya? Esta es una, que haya distributividad de la composición con la suma. Ahí se lo dejo de ejercicio para que lo haga usted. Profe, no entendí que tendríamos que hacer como ejercicio. Esto que está acá, demostrar esto. Demuestre esto. 2 puntos. Estas dos cositas. Lo que decía que estas son como dos de las condiciones que definen los axiomas de ser una K-álgebra. ¿Ya? Dentro de toda la lista de definiciones de lo que es una K-álgebra están estas dos. Entonces le estoy poniendo estas dos de ejercicio como un ejemplo nomás. Ah, tiene razón, me equivoqué acá abajo, perdón. Acá está súper mal lo que está escrito. Este 1 compuesto con T3 más T2 compuesto con T3. Ahí sí. Ya, ese es el ejercicio. Ya, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, lo otro que tiene que tener usted en claro, que esto es obvio, pero igual se lo voy a comentar. Debería ser obvio. Lo que pasa es que, claro, la composición en general no es una operación conmutativa, po, ¿cierto? En general, componer no es lo mismo componer T con U que U con T. Eso en general. Cuando tú compones dos funciones, en general el orden sí importa. Entonces, esto hace que esta álgebra sea no conmutativa, ¿no? Que la composición no da lo mismo si lo hago por la izquierda o por la derecha. Entonces, eh, el libro da un ejemplo, se lo voy a mostrar porque igual es interesante el ejemplo, a pesar de que es bien simple. Que si tú tienes este espacio vectorial, el espacio de polinomios con coeficientes reales, ¿ya? El espacio de polinomios. Entonces, tú consideras esta transformación lineal que va de B en B, tomo un polinomio y lo mando en X veces ese polinomio, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Y tenemos también el operador derivada también, que lo vimos en algún momento. Tomo un polinomio y lo derivo. Entonces, hay un buen ejemplo que da el libro es qué pasa con esta compuesta. T compuesto con D es lo mismo que D compuesto con T, ¿sí o no?
Veamos qué ocurre en este caso. Una cosa es derivar y multiplicar por x, y el otro es multiplicar por x y después derivar. Y efectivamente son cosas re distintas, porque el t compuesto con d en un polinomio lo que hace es t del p' de x, y esto es x veces p' de x. Mientras que, por otro lado, el d compuesto con t en p de x, esto es la derivada de x por p de x, que por regla de la multiplicación de la derivada, esto es p de x más x por p'. De tal manera que estas dos cosas claramente no conmutan, pero igual cumplen una relación interesante. Claramente estas dos cosas no conmutan, pero igual cumplen una relación interesante, que es, por lo tanto, claro, t compuesto con d no es lo mismo que t compuesto con t. Por supuesto que no son conmutativas, pero igual cumplen ¿qué cosa? Pero si tú tomas d compuesto con t menos t compuesto con d, esto te da la identidad. Sí. Observe eso igual es interesante. Para este ejercicio en particular, ¿no? La resta de las dos cosas te da la operación identidad igual. Ya. Ahí tiene un ejemplito donde se muestra que la composición no es conmutativa. Que es lo mismo que ocurre con las matrices. Fíjese que es lo mismo que ocurre con las matrices. La multiplicación matricial en general tampoco es conmutativa. Tampoco. Entonces, de nuevo estoy haciendo una similitud del espacio de transformaciones con el espacio de matrices. Otra vez, de nuevo hay una similitud. Las dos son K-álgebras. Los dos tienen 3 operaciones. Las dos tienen la misma dimensión, de hecho, como lo vimos recién. Las dos tienen de estas dos operaciones, la composición y la multiplicación, que no son conmutativas, ambas. Es como son dos cosas muy parecidas. Ya. Ya, y lo último que vamos a ver en la clase de hoy, con esto vamos a terminar, es qué pasa cuando las funciones son inyectivas y sobreyectivas, ¿ya? Que es el estudio común de funciones. Entonces, como las transformaciones lineales particularmente son funciones, tenemos transformaciones lineales que algunas son inyectivas, otras no. Algunas son sobreyectivas, otras no. Y algunas son las dos cosas. Y otras no. Tenía un poco de todo. ¿Cómo se estudia la inyectividad de transformaciones lineales? ¿Cómo se estudia la sobreyectividad de transformaciones lineales? ¿Se acuerda qué significan estas cosas? ¿Qué es una función inyectiva? A ver, de partida. ¿Se acuerda qué es? No ¿Qué es una dos función? preimágenes. Que no hay dos preimágenes que tengan la misma imagen. Claro, justamente. Muy bien. ¿Y qué es una función sobreyectiva? Que todos los elementos del conjunto de llegada sean una imagen. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Así es.
Claro, la inyectividad, lo recuerdo, significa que si tú tienes dos preimágenes distintas, entonces vas a tener dos imágenes distintas. Mientras que la sobreyectividad significa que el recorrido, que en este caso no se llama recorrido, le llamábamos imagen, es el mismo que el codominio, ¿cierto? Ya. Ese es un estudio que hay que hacer ahora para las transformaciones lineales, como transformación lineal. Es un estudio que tú puedes hacer en las funciones en general, que uno lo estudia cuando estudia así como cálculo 1. Pero ahora hay que hacer esto, aterrizarlo. ¿Qué tienen que decir las transformaciones lineales al respecto? Entonces, lo que tienen que decir es en el caso de la inyectividad, que la inyectividad está asociada al kernel. De alguna manera se asocia al kernel. ¿Por qué? Muy simple. ¿Te acuerdas cómo se verifica que una función es inyectiva? Lo que tienes que hacer tú es lo siguiente. Lo voy a escribir con otro color. Entonces vamos a asumir que T es una transformación lineal. Sea T una transformación lineal. ¿Ya? Y asumimos, para demostrar que esta cuestión es inyectiva, lo que tú tenías que hacer es hacer esto. Tú dices T de B1 igual a T de B2. Y de alguna manera tienes que demostrar que B1 y B2 son iguales. Eso significa que la función es inyectiva, ¿no? Que B1 y B2 son iguales. Si tengo dos imágenes iguales, porque las preimágenes también son iguales. Pero si la transformación es lineal, esto significa que yo puedo pasar este restando para el lado izquierdo. Y por lo tanto, por la linealidad, esto es T de B1 menos B2. Lo que significa que este elemento B1 menos B2 pertenece al kernel de la función. Porque van a parar al elemento neutro del otro lado. Al vector nulo. Entonces, la inyectividad está muy de la mano con el kernel. Tal vez usted ya lo sabía en todo caso. Por lo tanto, esto significa lo siguiente. Que si la función es inyectiva, es porque el B1 y el B2 son iguales. ¿Cierto? Eso es equivalente, entonces, T es inyectiva, esto es equivalente si y solo si el kernel es nulo. ¿Ya? Esa es la equivalencia, ¿no es cierto? La transformación es inyectiva si solo si el kernel es nulo. Y ese es un ejercicio muy sencillo. Si el kernel es nulo, es porque el B1 y el B2 son iguales. Y si el B1 y el B2 son iguales, es porque no hay elemento que no sea nulo dentro del kernel. Ya, entonces, la manera de estudiar la inyectividad en las transformaciones lineales es estudiando el kernel. Eso es gracias simplemente a la linealidad de la transformación, porque separa la suma y la multiplicación escalar. Entonces, el estudio de la inyectividad en general en una función, en general, cuando trabajamos con transformaciones lineales, tenemos esta herramienta que es muy potente, que es estudiando el kernel. ¿Ya? Y lo de la sobreyectividad se estudia igual que antes, mirando el recorrido. Que en este caso se llama imagen, ¿cierto? No se llama recorrido en realidad, se llama imagen. Cuando teníamos entonces
tal cual como antes. Cuando tenemos inyectividad y sobreyectividad, ambas cosas juntas, eso es una función biyectiva, ¿cierto? Biyectiva o sinónimo es invertible. Una transformación invertible. Entonces, si T es inyectiva y sobreyectiva, ambas cosas, entonces decimos que es biyectiva. O sinónimo invertible. Ya, eso no creo que sea nada nuevo para usted. La inyectividad y la sobreyectividad cuando se combinan hacen una función biyectiva, es decir, que existe la transformación inversa, la t a la menos 1. Entonces, en tal caso, existe una, de hecho es única, la función inversa t a la menos 1. La transformación inversa. ¿Cuál es la gracia de la transformación inversa? Que cuando tú las combinas con la función original te da la identidad. ¿Cierto? Esa es la definición de ser una transformación inversa. Entonces voy a anotar eso por acá, por si usted no se acuerda. Existe una única t a la menos 1, tal que, ¿cuál es la gracia? Que t compuesto con t a la menos 1 y t a la menos 1 compuesto con t, estas dos cosas son la identidad, cada uno de su espacio correspondiente. En este caso es la identidad del W y esta es la identidad, perdón, del W y del B. ¿Se entiende esto? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda, preguntas, consultas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, ¿Mm? para que esto ocurra, ¿el t a la menos 1 tiene que ser lineal? ¿O ya es lineal por el hecho de ser la inversa? ¿Cómo? De nuevo, perdón. ¿Cuál es la pregunta? ¿Que si el t a la menos 1 ya es lineal o tenemos que demostrarlo? No, eso hay que demostrarlo. Sí, eso es una observación igual. No sé, pongámoslo como una proposición. Lo vamos a demostrar mañana porque ya estamos en la hora. Ese es un ejercicio que vamos a demostrar. Si tú tienes t es una transformación lineal invertible, ejercicio, entonces esta t a la menos 1 también es lineal. También es lineal. Anotemos eso. Lo que está escrito aquí en la pizarra hasta el momento, lo que está escrito es una cosa general para funciones en general, porque aquí no está mencionada la linealidad en ningún momento. En todo lo que está escrito aquí no está mencionada la linealidad. Entonces esto lo vamos a demostrar mañana. Proposición: si t es lineal e invertible, entonces t a la menos 1 también es lineal. ¿Ya? Eso, vamos a partir entonces conversando de esto y hay un montón de cosas más que conversar respecto a esto, de la inyectividad, de la sobreyectividad, ¿ya? Entonces vamos a continuar con esto mismo mañana. Aquí tal cual donde lo hemos dejado, vamos a seguir mañana.
Ya. ¿Alguna última pregunta antes de terminar? ¿Alguna última duda? ¿Los certámenes o el taller? A ver, déjeme ver. Déjeme ver, déjeme ver. O sea, los certámenes va a estar esta semana. Déjenme ver lo del taller porque el taller ya lo había revisado, pero parece que no lo subí. A ver, deme un segundo. No, pues no le he dado la nota de nada, ¿no es cierto? No, pues. A ver. Solo la del control, ya. Ya, perfecto. Ya, bueno, voy a ver ese tema esta semana, ¿ya? Esta semana van a tener todas esas notas entonces. Ya. Ya, pues nos vemos mañana. Que estén bien. Chao, chao. Chao, profe, Chao, profe. gracias. Chao, Chao, chao. profe.